Somos Asamblea Radio. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, en la dirección general de la Oficina de Participación Ciudadana, José Perales. Somos Asamblea Radio, plataforma de transmisión Seno, FM Radio, Somos Asamblea Radio y Post. Canal de YouTube, Somos Asamblea Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, Facebook, Participación Ciudadana. Muy buenas tardes, Venezuela. Subamos el volumen, porque hoy, desde este espacio, seguimos levantando la voz ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Se cumplen hoy 67 días. 67 días donde Cilia Flores fue capturada en el marco de la operación Determinación Absoluta, ejecutada por fuerzas especiales de los Estados Unidos. Según relatos, ella se interpuso para proteger a Nicolás, declarándose dispuesta a acompañarlo. Si lo llevan a él, me voy yo. Lo que resultó en su detención, en la que sufrió heridas, lesiones significativas en el operativo, incluyendo una fractura, contusiones en la costilla y una herida en la frente que requirió vendaje durante su primera audiencia judicial en Nueva York el 5 de enero. Fue trasladada junto a Nicolás a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde ambos se declararon los culpables de los cargos que se les acusan. Esta escena, como muchas otras, donde las mujeres salen adelante, son comunes escucharlas y que nos acercan al tema de hoy. Dicen que Venezuela tiene nombre de mujer y tiene sentido porque este país camina con la cadencia de sus maestras, sus artesanas, sus pescadoras, científicas, amas de casa, cultoras, parteras, entre muchas otras historias. Han sido y son el hilo que teje la historia y el motor que impulsa el mañana. Hoy, en su programa ¿De qué educación estamos hablando?, vamos a conversar con nuestra invitada especial, una mujer, maestra, amiga, investigadora, vocera de la cooperativa Tramuco. Lleva adelante el Centro de Investigación Popular 13 de Abril en Coche, con la maestra Jacqueline Jiménez. En este programa, ¿de qué educación estamos hablando?, le preguntamos, ¿Venezuela, Jacqueline, avanza al ritmo de sus mujeres? Avanza, sí, y avanza significativamente. Lo primero que habría que recordar es que este es un país que más de la mitad de su población son mujeres. Otras sociedades, a lo mejor la mitad de su población es masculina y es válido también, pero este es un país que la mitad de su población son mujeres. Este es un país donde la organización comunitaria está sostenida sobre las mujeres. Es decir, las mujeres son las voceras del CLAD, de los consejos comunales, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Futuro, es decir, de los partidos que están en la base popular, ¿verdad? Ahí están las mujeres también. Y las mujeres son las cuidadoras en todos los aspectos. Que habría que, a propósito de este mes de marzo, valorar y volver a recuperar esa conciencia, revalorarla, de que las mujeres son cuidadoras. A veces se cree que son solo cuidadoras de las familias, que ahí es cierto que son cuidadoras de la familia, pero las mujeres son cuidadoras de las tradiciones. Las mujeres son cuidadoras de la memoria histórica. Cuando una mujer le cuenta a su niño, a su hijo, a su sobrino, a cualquier pequeño de la vereda, de la cuadra, le cuenta historias, le cuenta los mitos, las leyendas, los juegos tradicionales de este país. Entonces es cuidadora de la memoria histórica. Las mujeres son cuidadoras de las tradiciones, de la identidad.
a propósito de los ejemplos anteriores y de manifestaciones muy concretas que son cuidadas por mujeres que hacen el San Juan, por mujeres que hacen el San Antonio, por mujeres que bailan un tamunangue, es decir, las mujeres sostienen este país y este país avanza al ritmo de las mujeres. Ellas acompañan el proceso de transformación. Ellas acompañan el proceso de transformación. Marchan al ritmo de la pauta, marcan la pauta, asumen liderazgo. Así es. Por eso entonces, eso que dice que Venezuela tiene nombre de mujer. Y hoy más que nunca, a propósito de tu introducción y la memoria de lo que nos ocurrió el 3 de enero, ¿verdad? Hoy más que nunca podríamos decir inclusive que Venezuela tiene el nombre de Cilia, porque bueno, decir que tiene nombre de mujer es un genérico válido, pero cuando los nombres se convierten en nombres propios que les significan a los pueblos, como cuando podíamos decir que Venezuela tiene el nombre de Apacuana, que Venezuela tiene el nombre de Josefa Joaquina Sánchez, hoy más que nunca podríamos decir que Venezuela tiene el nombre de Cilia Flores. Cilia Flores como esa mujer que no permite que el presidente sea secuestrado solo, porque acompañar es muy importante y las mujeres tienen mucha conciencia de lo que significa acompañar, ser compañía. Entonces, Venezuela tiene nombre de Cilia cuando decimos que es la mujer que no ha permitido que el presidente esté solo. Venezuela hoy tiene nombre de Cilia cuando ella sabe los riesgos que implican estar detenido, estar preso, porque ella es abogada, a veces se nos olvida. Y le valoramos que sea la esposa, la primera dama del presidente, la primera combatiente, pero esa mujer, como muchas mujeres, tienen profesiones, tienen habilidades y destrezas que se invisibilizan en el genérico mujer. Entonces hoy Venezuela es una mujer que se llama Cilia Flores, que está en la plenitud del derecho defendiendo a su presidente. Y eso habría que recordarlo constantemente porque además Cilia defendió al presidente Chávez. O sea, el presidente Chávez no hubiera salido de Yare sin Cilia Flores. Entonces yo creo que es un buen momento para hacer memoria histórica de los nombres de las mujeres que empujan a este país. Y hoy Venezuela tiene nombre de Cilia Flores. Qué interesante eso, porque en los últimos tiempos hemos venido viendo, y precisamente a raíz de este programa, más que celebrar, conmemorar, ¿sabes? Ese hecho de ser mujer. En los últimos tiempos se ha banalizado la figura de la mujer, se ha banalizado llamándolas venecas, como despreciándola, ¿no? Entonces hoy Cilia Flores representa esa dignidad de la mujer venezolana, que acompaña el proceso, que decide, que de manera consciente del proceso histórico que está viviendo, hoy marca una pauta distinta y levanta una bandera efectivamente desde del ser mujer venezolana. Sí, y pasa eso que usted ha dicho, profe, y también pasa que los marzos, o el 8 de marzo, ¿verdad? También se romantiza, se minimiza, se suaviza regalando flores o reconociendo que las mujeres son lo más valioso de las sociedades, pero se convierten en eslogan sin memoria. Por eso, para mí, creo que para toda la educación, todos los sistemas educativos y especialmente la educación en Venezuela, la memoria histórica es muy importante, porque la memoria histórica nos da historia, nos da conciencia y miramos hacia atrás a la historia para que el futuro procure no repetir. Y entonces, en ese sentido, se nos olvidan los 8 de marzo todo el esfuerzo de mujeres con nombre y apellido, de Clara Sensky, de mujeres militantes, de mujeres asesinadas en una fábrica, de mujeres aprisionadas en otro lugar, de las Rosas Luxemburgo asesinadas y tiradas en una cuneta, es decir, todas las mujeres con nombre que dieron la posibilidad que otros hombres y mujeres tuvieran derechos. Entonces se nos olvida que el 8 de marzo es un día para recordar derechos, lo que implica tener derechos y cuidar esos derechos, porque los derechos que estén dados no quiere decir que van a permanecer. Es decir, si ganamos el derecho a la jornada laboral de 7 horas en Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no pueda cambiar, porque ahí tenemos el ejemplo de Argentina, que ante los derechos laborales, el nuevo presidente
se los ha eliminado y tienen jornadas laborales ahora, van a tener de 12 horas sin permisos determinados. Entonces los derechos hay que cuidarlos. Entonces el 8 de marzo nos recuerda que es el día en que se consolidaron de alguna manera toda la organización para cuidar derechos políticos, laborales y hoy diríamos reproductivos. Y en ese sentido la figura de Cilia, quiero insistir, es hoy el nombre de Venezuela que nos invita a seguir sosteniendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. O sea, ningún país tiene derecho a invadir a otro. Usted habla, profesora, que venimos viendo esto, la visibilización de esa mujer, que no era persona, que no existía y no tenía ningún tipo de derecho. A eso nos está llevando este sistema cuando efectivamente banaliza una fecha tan importante como esta para recordar y la oculta detrás de una flor, la oculta detrás de una frase que se ha convertido en un hecho comercial. Y entonces ninguna publicidad te recuerda de dónde viene el origen del día, sino que te lo pone en el hoy romántico, banalizado, comercializado. Te lo pone en el hoy. Como que si los hoy no tuvieran historia o los hoy no van a tener futuro. Entonces ahí hay que mantener ese hilo histórico constante de la reflexión, de la contextualización. Y el otro elemento con respecto a la contextualización, cuando ubicamos el por qué se celebra, entonces nos quedamos en el 1800. Sí. Entonces, de 1800 a este momento no hay una historia, no hay hechos, no hay mujeres que siguieron defendiendo, no hay esa lucha constante del día a día. Por eso cuando hablamos de ese ritmo que lo marca hoy la pescadora, la científica, la maestra, la cultora, qué importante esa historia, reconocerlo y traerlo al presente. Claro, porque no hay para el sistema mundo dominador, no hay para el sistema mundo patriarcal, como dice usted, o sea, no hay para ese sistema, pero para los pueblos que creemos en los pueblos, para los pueblos que creemos en la organización, para los pueblos que creemos en la autodeterminación, ¿verdad?, en la soberanía, hay que estar encima de lo que implica haber conquistado unos derechos, sostenerlos, cuidarlos, inclusive preguntarnos para el porvenir cuáles son los derechos que necesitamos. Porque en el mundo de las luchas feministas, de la lucha de las mujeres, todavía hay algunos derechos reproductivos que no están. Todavía existe la desigualdad en asuntos salariales. En Venezuela no tanto, pero en muchos países pues los hombres ganan mucho más que las mujeres, ¿verdad? Todavía falta lo que implica, por ejemplo, en Venezuela, la equidad del despliegue de usar ciertamente un lenguaje que nos visibilice, que nos ponga en los mismos niveles de la relación hombre-mujer, y en ese sentido la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo son siempre una demanda permanente para las luchas venezolanas. Porque a veces que te dice la gente, ay no, pero se hace más largo decir nosotras y nosotros. No se haga más largo. No se hace más largo. Lo que hace es invisibilizar a nosotras. Entonces hay que hacer el esfuerzo de que podamos nombrar largamente, ¿verdad? Inclusive renombrar, tendríamos que preguntarnos a propósito de la guerra que decimos, la guerra en el Medio Oriente, por ejemplo. En el Medio Oriente, ¿según quién? ¿Quién dijo que los países de Irán, de Afganistán, están en el Medio Oriente? Lo dijo Europa. Entonces nosotros tendríamos que decir, no sé, la guerra en el Asia, y uno ve el mapa, en el Asia del Este, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, renombrar es muy importante para este momento. Y entonces, así como decimos, Venezuela tiene el nombre de mujer hoy, Venezuela tiene el nombre de Cilia hoy, ¿cuáles son las perspectivas, los nombres que podemos usar hoy en un país que ha crecido en organización comunitaria? Bueno, entonces no solamente que hemos crecido en organización comunitaria, a lo mejor habría que seguir pensando en organización comunitaria más participativa y equitativa, por ejemplo. O cuando elegimos para la asamblea seguir creciendo en la equidad y en la mitad que tendríamos que tener hombres y mujeres en todos los espacios públicos, que a veces llegamos, a veces no llegamos. Entonces, siempre hay luchas que hay que seguir afinando. Por eso usted, profe, cuando usted hace esa exposición, vemos entonces que no son derechos individuales, son derechos colectivos. Colectivos, por supuesto. Por ejemplo, frente a esta crisis que es generada por el producto de las sanciones, bueno, las mujeres se organizaron y emprendieron.
y el Estado acompasa ese proceso. No es al revés, es que viene de la base y el Estado acompasa ese proceso. Y a veces dicen las mujeres, las luchas de las mujeres son a favor de las mujeres. Eso pudo haber sido en un tiempo, ciertamente eso pudo haber sido en un tiempo, porque además hay que visibilizar ese grupo que no estaba visible, que eran las mujeres, y entonces la lucha de las mujeres era por otras mujeres. Entonces, hoy en día la lucha de las mujeres, las luchas feministas, las demandas feministas no son solo por las mujeres, son demandas colectivas e inclusive son para la humanidad, podríamos decir. Decir, cuando el movimiento feminista o el movimiento femenino, porque alguna gente lo llaman así, otras de otra, o el movimiento de perspectivas de género, demanda inclusión, demanda equidad, está demandando una nueva visión de humanidad. Y ahí entramos hombres y mujeres, niños, jóvenes, pequeños, adultos. Pero además que esa nueva visión está refrendada en un marco constitucional, claro, en una constitución que es una de las mejores del mundo. Sí. O sea que ese libro azul le da lección de vida a otras naciones. Claro. La equidad, la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo está en nuestra constitución. Todavía tenemos mucho que educar a propósito del nombre de este programa. Es decir, ¿de cuál educación estamos hablando hoy? De una educación que siga sosteniendo perspectivas de género, por ejemplo. De una educación que siga sosteniendo y visibilizando y pronunciando el lenguaje inclusivo. De una educación que mantenga los derechos con equidad, donde hombres y mujeres podamos vivir en la sociedad, en el respeto y en la comunidad y en lo colectivo, no en el individualismo de los derechos, sino en el ejercicio colectivo de los derechos, de la política pública. Entonces, en ese sentido, hay que seguir afinando que no todo está logrado. Hay un tema que lo vamos a tratar en el próximo corte que tiene que ver con la organización y la investigación. Vamos a una pausa y ya regresamos a su programa ¿De qué educación estamos hablando? Continuamos en su programa ¿De qué educación estamos hablando? Con la maestra investigadora Jacqueline Jiménez, quien es vocera del Centro de Investigación Popular 13 de abril. Profesora, cuando hablamos de esos derechos y de esa propuesta constante y permanente, no nos referimos al vacío, no nos referimos a la idea sin contexto, sin contenido. Hablamos entonces de un centro de investigación, de una observación constante, permanente, de hacernos preguntas a diario en función de los elementos que vamos observando en la realidad. Una pregunta que nos lleva a la militancia de vida. Y a partir de ese hecho, de esa militancia de vida, siempre estamos diciendo, está bien hecho, lo estamos haciendo, revisando ese método, esa metodología de las cosas que estamos haciendo. Tenemos un marco constitucional. Hoy estamos llamados a participar en esa constituyente para revisar ese marco. Del Centro de Investigación, desde su experiencia como militante de un centro de investigación como el 13 de abril, ¿cómo lo vemos? Mira, primero seguir sosteniendo espacios de formación y reflexión. O sea, tener derechos, tener una constitución maravillosa como la nuestra, tener proyecto político como tenemos nosotros, no cierra absolutamente nada de lo que estamos construyendo y de la historia de los pueblos y de la historia de la humanidad. Lo que hace es siempre desafiarte a más, ¿no? Entonces, no acomodarnos, porque además acomodarnos es como señal de que nuestra capacidad creadora humana ya se acabó. Entonces, siempre el desafío es a seguirnos formando, creo, a seguir, como decía usted, a evaluar, inclusive cuestionar lo que hacemos para eso, no instalarnos. O sea, crear significa evaluación y cuestionamiento. Entonces, en todos los espacios de formación estamos invitados a revisar lo que estamos haciendo, los proyectos de formación, los talleres, los cursos, los conversatorios, como lo queramos llamar, cada año revisarlo a la luz además de lo que pasa cada año. Es decir, un lugar como el de nosotros, que tiene una programación el primer trimestre del año,
que la hizo en octubre, noviembre. Eso suele pasar en los lugares que están organizados. Planifican el primer trimestre del 2026 en octubre, noviembre, diciembre, y luego empezamos un 2026, el 3 de enero, con un bombardeo. O sea, lo que usted planificó ya no tiene sentido. Usted tiene que volver a sentir el país, usted tiene que volver a ver las condiciones emocionales y sociales en que ha quedado nuestra población, sobre todo aquí en Caracas, y reorganizarse, replantearse la planificación. Quien siguió con su planificación como si nada, no está en la perspectiva creadora. Quien siguió con sus planificaciones como si no hubiera pasado nada en el país, no está en la proposición de siempre actualizarse, que es el desafío para los educadores, para los investigadores. Entonces creo que aquí mucha gente nos replanteamos y nos reorganizamos. Entonces siempre la formación tiene que hacer eso. La formación de un centro de investigación, y sobre todo en este país que creemos que estamos construyendo, que no todo está hecho, está desafiada a construir conocimiento. Y eso es investigar. Y eso está pasando en muchos lugares de América Latina. ¿Y cómo se construye conocimiento? Pues eso, preguntándonos, como usted decía, esto está siendo pertinente, esto que tiene que ver con la historia, esto que tiene que ver con el futuro, esto a quién está beneficiando, qué perspectiva política estamos dando, a pesar de que en el objetivo a lo mejor esté claro que nuestra perspectiva política es comunitaria, colectiva, de derecho, a lo mejor los resultados no están siendo así, porque los resultados son los resultados y son los que hay que revisar, porque tiene que ver con las personas, tiene que ver con los grupos, con el momento. Entonces tienes que estar revisando siempre lo que está pasando en función de lo que habías planificado. Y hay un desafío en este país de manera particular, que es recoger y publicar. Es decir, recoger y publicar, porque además eso significa que si usted recoge, que si usted escribe o dibuja, porque también hay que cuestionar que lo que se publique siempre tiene que estar en la forma descriptiva, narrativa, ¿no? Pueden publicar dibujos, se pueden publicar pinturas, se pueden publicar poesía, collages de fotografía de los momentos de la formación y hacerles una pequeña introducción. Es decir, publicar por el hecho primero de recoger la historia y por la posibilidad de que otros lean y le puedan encender el bombillo y decir, ay, nosotros también podemos hacer eso, o nosotros también hicimos eso. Y no lo publicamos. Y el otro se ve también reflejado. Qué bueno que esta gente, en ese sentido, transmitir lo que se está construyendo es muy importante. En este país se hacen muchas cosas maravillosas. En la organización comunitaria se hacen muchas cosas maravillosas. Las mujeres que están cuidando, como yo decía al principio, están haciendo cosas maravillosas, pero no siempre eso está recogido. No siempre eso está socializado, publicado. Y eso tiene que ver mucho con la investigación y con la proposición de seguir construyendo. Y en ese sentido, por ejemplo, cada vez más hay reflexiones en distintos centros de investigación y de formación en América Latina de portales web. Por ejemplo, uno va a un portal web o puedes que buscar un concepto muy elemental, concepto de liderazgo. Y te da un concepto de liderazgo por la IA o por el Wikipedia o por quién sabe qué, y por lo general eso tiene una perspectiva clasista, una perspectiva racializada y por lo general blanca, dominadora, y la imagen que probablemente te coloque es de una mujer esbelta, lideresa. Entonces hay que construir un nuevo conocimiento, una nueva web que te coloquen a unas mujeres que se parezcan, qué sé yo, a Teresa Poleo, de mi barrio, a Marifred Barrios, de mi barrio, valga la redundancia, que, no sé, a Fátima Velázquez, que sabemos que no son el clásico, que te aparecen las web blancas, esbeltas, de una determinada manera. El prototipo comercial. Exacto. Entonces, eso también hay que construirlo. Las web que ahora dan información, porque además estamos en el mundo de la información, ahí hay un campo de disputa, de construcción de conocimiento, que todos los centros de investigación estamos invitados y ya tenemos que aliarnos, porque las lideresas comunitarias o las educadoras populares como yo, a lo mejor no tenemos habilidades y destreza de la programación de una página web. Pero entonces hay que aliarse con otras gente que tienen otros conocimientos pertinentes para este mundo de hoy, porque este es el mundo de la tecnología. Este es el mundo de la diversidad, es decir, también en la perspectiva de género, hombre-mujer, ya ese es un binario que no cabe. Hay un montón de perspectivas, de sentires, que la diversidad está invitada también a construir conocimiento con lo que históricamente hemos estado. Esa investigación militante que usted hace y esa metódica que usted plantea
de reconocernos, de vernos, de preguntarnos a diario, de revisarnos cada instante, de permitirnos abrir los espacios para que otras y otros participen desde su visión, desde su conocimiento, desde su visión de mundo. Es justo y necesario hoy, cuando hablamos de el 2026, ya han pasado 27 años de que nuestra niña, en aquel momento le decíamos la niña, ya es una persona que entra en la adultez, pero hay que revisarla, ¿no? ¿Cuáles pudiesen ser desde su experiencia los posibles adendum o incorporaciones o modificaciones que se le puedan hacer a esa constitución? Dado la perspectiva histórica que estamos viviendo. Sí, sí. No, y a propósito de releernos, fíjate, y de seguirnos formando y de investigando. ¿Qué tiene que ver los 27 años de nuestra Constitución con los 2 meses de nuestro bombardeo y secuestro? A veces no hacemos puentes de conocimiento y de vinculación. ¿Y qué tiene que ver nuestro bombardeo con el bombardeo a Irán hace una semana? ¿Qué tiene que ver el secuestro de una mujer como Cilia Flores al lado de su compañero con el asesinato de 169 niñas en una escuela en el bombardeo de Irán? Y hay gente que dirá, no, eso no tiene nada que ver, eso no, una cosa no tiene que ver con la otra. Todo está vinculado. Este es el mundo en el que todo está conectado. En un mundo digitalizado todo está conectado. En un mundo de disputas de poder y de disputas de conocimiento y de disputas políticas, todo está conectado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar nuestra Constitución para volver a retomar los principios de emancipación. Nosotros hablamos hace 20 años, 27 años, más de independencia, por ejemplo. Sostener la independencia, ¿verdad? Hoy es el tiempo de la autodeterminación, de las soberanías, revisar los conceptos de soberanía, revisar lo que implican las invasiones, el derecho internacional, cómo lo vamos a vivir, el respeto a la comunidad internacional y que nos respeten, por supuesto. Hablando de ese respeto, profesora, hoy nos encontramos, por ejemplo, en la invisibilización. Ajá. 162 niñas, que es un número, sin nombre y apellido. Sí. O sea, es una práctica. Acabamos de ver antes del secuestro del presidente Nicolás Maduro, aproximadamente 100 pescadores. Ajá. Que solamente se conoce de ellos un número. Exacto. Entonces, ¿cómo revisar? Las mujeres maltratadas, mancilladas, solo son un número. No tienen nombre y apellido. Son nadie. Son simplemente un número. Entonces, en ese sentido también las constituciones tienen que invitar a que las personas no seamos números. Las personas somos personas. Es decir, eso. En una escuela afectada han muerto 169 niñas. A veces dicen 62, a veces dicen 65. Lo cierto es que ahí han muerto más de 160 o 150 niños. Hablando de los niños, fuera del personal administrativo y el personal docente. No, habría que sacar un listado. Han muerto las niñas Juana María Pérez, Luisita González. Habría que sacar un estado. Y las constituciones tienen que defender la posibilidad de que las personas seamos personas con nuestro nombre, con nuestra ciudadanía. Aquí se hizo una gran campaña en Venezuela para tener identidad. Volvamos a revisar lo que implica tener identidad en un país que mucha gente no estaba cedulada, que se hicieron grandes campañas para actualizar nuestro sistema de cedulación. Eso te dice a ti un país que está preocupado por la identidad. Aparece eso en la Constitución para que se pueda seguir sosteniendo el valor de la identidad, porque además la identidad te da sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo las constituciones cuidan que los pueblos no se conviertan en números? Que los delitos se nombren como delitos, ¿verdad? Porque eso de decir, por ejemplo, lo que pasó el 3 de enero. ¿Qué es eso de lo que pasó el 3 de enero? En las informaciones, a veces de la televisión o de la misma radio o en situaciones comunitarias. Sí, por lo que pasó el 3 de enero. No, lo que pasó no, eso es una invisibilización de decir por la calle del medio, en el bombardeo del 3 de enero, la señora Juana y el señor Pedro sobrevivieron allá en Fuerte Tiuna. Y entonces, ese es un ejercicio educativo. Ese es un ejercicio donde se combina
lo que podríamos replantearnos de la Constitución y lo que nos demanda la educación hoy. Una educación que nombre, una educación que llame con fuerza a los acontecimientos por su nombre, que vincule sucesos y que no permita que seamos un poco ingenuos de que los pueblos no están conectados. Esto viene a colación con lo que mencionábamos al principio del programa. Decíamos, invisibilizamos las luchas y los caminos de Apacuana, de nuestras heroínas. Eso como que no existió nunca. Simplemente fue un hecho histórico que quedó allá y vivo de esa gloria del pasado. Pero trayéndolo al presente y comienzo a reconocer toda esta historiografía donde la mujer ha participado, tú dices, oye, comienzo a darle sentido de dónde vengo yo y hacia dónde voy. Sí, el presidente Chávez solía decir que la cultura, ¿verdad?, tenía que ver con todo eso que traíamos de la ancestralidad, de la historia, para construir el futuro. Lo decía de diversas maneras, pero siempre nos invitaba a revisar la historia, que él era un gran historiador, para poder construir el futuro. Entonces, no miramos hacia atrás, primero para quedarnos en el romanticismo o en que otros tiempos fueron mejores. No, fueron ni mejores ni peores, algunos fueron bastante peores, más bien que mejores. Pero más allá del adjetivo mejor o peor, ¿cuál es el futuro que queremos construir con la memoria? Qué bueno ese ejercicio que usted hace del concepto de cultura y cómo Chávez lo tropicalizó. Sí, claro. Porque antes veíamos la cultura en los años 80, la cultura está allá en el Museo de Contemporáneo y en los Ateneos. Entonces uno iba del barrio allá, voy a estar en la cultura. Bueno, resulta ser que, bueno, eso él lo quebró esa lógica. Como un bien fuera de ti. Y siempre el presidente Chávez nos llamaba a mirarnos, o sea, ¿qué es lo que somos para saber lo que seremos? Era siempre desde el café. Desde el café. Entonces, ¿qué es lo que somos para saber lo que seremos? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? Y entonces, en ese sentido, hay como elementos, a propósito de la educación y de este 8 de marzo, elementos que no son objetos a los que ir a buscar. El poder no se va a buscar, la identidad no se va a buscar, el cambio no se va a ir a buscar, sino que se va haciendo cada día desde la historia, la vamos construyendo, y en este país de manera muy particular se va construyendo en la base popular, en un trabajo comunitario. Hay situaciones como la que narramos al principio, pero hay escenas y escenarios en las cuales la mujer, que por una causa u otra, el hombre se le fue, y esa mujer queda con 4, con 5 muchachitos, y esa mujer no se pone a estar pensando en nada, esa mujer se levanta y se convierte en administradora, se convierte en maestra, se convierte en cocinera, se convierte en un conjunto de cosas, y además va a la calle, y además trabaja, y además organiza la comunidad. Esa es la mujer, ese es el poder a que nos estamos refiriendo, y ese reconocer. Es una gran experiencia, hay que reconocerlo. Por lo general las mujeres de este país, creo que de muchos países, siempre habrá excepciones, pero por lo general las mujeres se levantan ante cualquier adversidad rápidamente. Rápidamente, que son capaces de lavar, planchar, cocinar, atender, gerenciar, organizar. Ahí es donde viene otra vez el 8 de marzo. ¿Qué pueden los estados asumir de todo lo que esa mujer está asumiendo? Que lo puede hacer con mucha fuerza y con mucha creatividad, pero a lo mejor los estados podrían, por ejemplo, mejorar el sistema de atención infantil para que sus niños vayan a un lugar. O las escuelas podrían también atender en un sistema educativo escolar que comparta los horarios laborales, porque a veces las mujeres están corriendo un horario laboral que la escuela no favorece, porque la escuela cierra antes o cierra después del horario laboral de esta mujer. Entonces, ella va a poder siempre con todo, lo hemos demostrado. Las Juanas, las Fátimas, las Teresa, ¿cómo se llama tu mamá? Jacqueline.
La Jacqueline, fíjate, tu hermana, todas las Omaira van a poder, porque además está como en nuestro ADN, guerrero. Sobre todo las Omaira, no sabe cómo la Omaira está como en nuestro ADN, guerrerista, propositivo, creador. Claro, pero entonces ahí de donde vienen las luchas de las mujeres feministas, que también, bueno, los estados podrían asumir una serie de condiciones institucionales de que ella también tenga la capacidad de recrearse, que a veces se nos olvida. O sea, la recreación también es un derecho, que ella tenga la posibilidad de descansar el día que quiera y a la hora que quiera. Y traigo esto a propósito del 8 de marzo, es decir, el descanso y la recreación de nuestras mujeres es un derecho que hay que seguirlo puliendo constitucionalmente, que hay que seguirlo organizando y hay que seguir quebrando determinadas jornadas y determinada manera de cuidar la cultura, porque la cultura te dice que las mujeres pueden con todo, sí, pero también hay que cuidar. Tienes derecho también a poder tener unos espacios donde se pueda conversar de los sentimientos. En un mundo que nos cuesta tanto conversar y procesar lo que sentimos, tal vez son los tiempos estos post-bombardeo en que hay que crear espacios donde la gente pueda sacar a flote sus sentimientos, sus miedos, sus desesperanzas, no para que se paralicen, porque las mujeres no se paralizaron, pero sí como un espacio de procesar y de renovar energía y de sacar otras fuerzas. Eso también es importante que las instituciones lo puedan reconocer, los espacios informativos. Claro, en medio de este asedio, en medio de esta guerra cognitiva, vemos amenazados esos proyectos que usted acaba de describir, que serían como líneas de trabajo para establecerlos sobre una mesa para poder proponer y seguir construyendo ese otro mundo posible. Porque eso sería un salto cuántico del sistema capitalista a un sistema mucho más humano, mucho más cargado de amor, mucho más cargado de más humana la humanidad, como decía Ali. Entonces yo creo que hoy reivindicamos esa lucha de esas mujeres, más que el romanticismo, más que quedarnos en el escenario bonito de la película o de la historia que quiere ocultar y quiere invisibilizar esa lucha. Creo que este programa ha servido para poder conversar y poder ver esas mujeres y ese mundo feminista y de los hombres que acompañamos este proceso a que podamos reflexionar sobre esto. Y yo quiero cerrar con una convicción, un principio que es una convicción ya, que acontece. Después del 3 de enero, nosotros estamos recogiendo grandes procesos de formación. No sé si estamos atendiendo a eso en todos nuestros espacios. Es decir, este es un país que se mantuvo en la paz. El año pasado nosotros estuvimos todo el año reflexionando sobre la constituyente de los distintos espacios. La constituyente que veníamos desde el 17, una constituyente que fue nacida para la paz, ¿verdad? Entonces nosotros estamos recogiendo los frutos de la formación, los frutos de estar convencidos que nosotros hacemos convivencia de paz, que nosotros podemos educar en una pedagogía de la convivencia y podemos tener una diplomacia de paz, que es la que está generando todo nuestro gobierno, no de ahora, desde hace tiempo, pero de manera particular la presidenta encargada, la doctora Delcy, está en la diplomacia de paz. Entonces es un momento de recoger frutos de formación, pero también es un momento de reforzar lo que implica la convivencia en paz, la pedagogía de paz, sostenernos en la solidaridad de la convivencia, que creo que en el 3 de enero nos salvó de mayores conflictos cotidianos, ¿verdad? Sí. De evitarnos una guerra. Entonces creo que son unos tiempos de recoger también por allí los frutos de esa otra educación, porque esa otra educación, que es la que usted nos invita en este programa, es un desafío, pero al mismo tiempo está aconteciendo. A veces no vemos lo que está aconteciendo porque estamos también inmersos en muchas situaciones. Entonces eso está aconteciendo. Hay una otra educación, otra formación que está aconteciendo en el país, que nos ha traído a este tiempo de paz en medio del conflicto. Y eso también es importante porque eso está sostenido sobre muchas mujeres. Y de manera particular, hoy está sostenido sobre 2 mujeres esa diplomacia de paz. La doctora Cilia Flores, que está acompañando al presidente, ¿verdad? Y es el nombre hoy de resistencia, y la doctora Delcy Rodríguez,
que es la que está en este momento cuidando la paz de manera concreta. Y es para nosotros una obligación ética, política, acompañar y cuidar. Bueno, ha sido un placer poder tener esta invitada y poder conversar sobre esta propuesta de conmemorar, recordar a nuestras heroínas que en el día a día no dejan el espacio de lucha, de esa construcción colectiva, tributando a esa convivencia de paz. Muchísimas gracias, profesora, por haber participado. Esta es su casa, está invitada constantemente. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.